Hola a todos, nosotros somos Valeria Legarda y Laura Martínez y estamos estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad de Antioquia. Estamos ahorita en el tercer semestre y para el proyecto de Práctica Pedagógica 3, para asignatura de Práctica Pedagógica 3, hicimos una pequeña indagación en la que pues hicimos algunas preguntas con base en el tema de la relación entre las familias y las escuelas. Entonces, bueno, para empezar, pues decirles que pues algo que todos sabemos, el COVID pues como que cambió nuestra vida en muchos sentidos y nosotras como maestras de información pues nos cuestionábamos sobre todo por la vida de los niños y las niñas que cambió al 100%, ya que estaban acostumbrados a ir todos los días a las escuelas, abrazarse, compartir juguetes, tener contacto entre ellos, jugar, salir al patio, ver a la profe. Y ahorita pues esa modalidad cambió por completo y ya estaban en sus casas todo el tiempo y ya no tenían contacto con otros niños, entonces era algo que nos cuestionaba mucho y a raíz de esto fue que empezamos a hacer indagaciones y preguntas a dos familias y dos escuelas que tenían que ver con estas familias de alguna manera y, y bueno, así fue como empezó pues como toda la indagación. En este sentido, entonces, pues surge, estas preguntas van en torno a esas concepciones, esos ideales, esos cambios, y todo lo que va acorde a esa relación familias-escuela y cómo se transforma o sigue igual a pesar o en vista de la contingencia. Durante estas entrevistas y para el análisis nos apoyamos de documentos, posturas de Isabelino Siede especialmente. Entonces, que fue un texto que se trabajó en la asignatura de práctica o en el espacio de formación de práctica. Con esto, entonces, tenemos que Isabelino, en uno de sus libros, hace referencia a las figuras o a las formas de relación entre las familias y la escuela. Y una de esas que encontramos y que se ve evidenciada en las entrevistas es la figura de la criada. Para esta figura, entonces, es necesario aclarar primero qué es la figura de la criada, según Isabelino. Entonces, él nos dice que está instruida por la escuela y para que la escuela realice esas acciones que le está pidiendo la familia. Entonces, a la final, termina siendo, en este momento, las familias se apoyan y buscan como ese soporte en la escuela para que las guíen, para que las instruyan o les muestren acciones pedagógicas que sirvan de soporte para vincular y hacer de mejor forma ese acompañamiento por su parte que la escuela les brinda ese apoyo, ¿cierto? Para poder continuar con un proceso de los niños de una manera adecuada. Bueno, por otro lado, también pues observábamos un poco en las entrevistas que se evidenciaba la figura del cliente, que Isabelino la nombra como aquella en la que la familia pues paga por un servicio para poder que los niños pues como que tengan educación. Y pues en nuestro caso, lo vimos de esta manera porque si bien en Colombia la educación pública existe, los niños normalmente no pagan nada por ir a la escuela. Ahorita con la contingencia, tener internet y tener recursos como tecnológicos, pues celular, computador, etcétera, y sobre todo internet, pues se hacía necesario. Entonces, lo que decíamos era, si tú no tienes internet, no puedes acceder a la educación, entonces es como estar pagando un servicio para poder acceder a ella. Y en este momento, pues tener internet se hace necesario y se hace necesario pagar por él. Entonces, si la educación, o sea, nos cuestionábamos qué tan pública entonces era la educación ahorita, qué tan gratuita era la educación ahorita. Y
Y nos cuestionábamos eso y por eso vemos muy evidenciada esta figura del cliente ahorita en esta época de contingencia. En esta misma línea, otra de las figuras que aparece es la figura de depósito, que para Siede hace relación entonces a cuando las familias sienten esa relación, esa sensación de hartazgo y dejan a los niños, ¿cierto? Entonces, si bien aquí no vamos que las familias nos hayan manifestado que sentían esta sensación o que querían dejar a sus niños, o como Isabelino en su libro lo menciona, sacárselos de encima muy bellamente, pero sí se evidencia esa necesidad de tener a los niños en el colegio, esa necesidad de llevarlos hasta allá y que permanezcan un tiempo por, para separar tanto los espacios de trabajo, de estudio, de deporte, separar esos espacios en las diferentes dinámicas familiares que existen. Entonces también esa sensación de tener todo en un solo lugar, como lo es la casa, hace que haya sensaciones de estrés, de querer separar lo uno de lo otro. Por eso se evidencia la figura de depósito. Bueno, también otra de las figuras que Isabelina se plantea y que vimos evidenciada pues como en las entrevistas es la figura de la prótesis. En esta figura, la familia, o más bien la escuela, le brinda ayuda o le brinda herramientas a la familia para poder acompañar en el proceso académico e integral de los niños. Entonces, en este caso lo habíamos evidenciado porque las familias estaban siendo instruidas por la escuela y la escuela era quien, o sea, las familias le pedían herramientas a la escuela para ser instruidas y poder tener herramientas para acompañarlas para acompañar a los niños y las niñas de manera adecuada. Y se acerca un poco a la forma como se hacía antes, al principio de la educación en Colombia, cuando los maestros le capacitaban a alguien para que ese alguien fuera quien le daba la educación a los niños. Los maestros no eran directamente quienes lo hacían y en este caso está haciendo algo parecido. La escuela le da ayuda a las familias, les dice cómo se hace y las familias son quienes acompañan a los niños de forma directa. Entonces, pues sí se hace muy evidente esta figura ahorita y la vimos muy evidenciada en las 2 entrevistas, en las 4 entrevistas que hicimos. Sí. Bueno, también, pues además de eso, ya, pues esas fueron las 4 figuras que encontramos que tenían mucha relación con las entrevistas que hicimos y con la realidad, pues, de estas familias y de estos maestros que entrevistamos. Pues finalmente también entonces nos dábamos cuenta de que las familias y las escuelas, o por lo menos en estos 2 casos particulares, tenían objetivos similares. Ambos querían cumplir con unos objetivos y seguir a pesar de la situación, seguir aprendiendo, seguir estudiando, continuar con la educación, continuar con el desarrollo, etcétera. Y eh, hicieron lo posible y ambos tenían objetivos similares. Al final, pues estos objetivos medianamente se pudieron cumplir dentro de las posibilidades que habían y también nos dimos cuenta que tenía mucha relación el hecho de que los niños, aunque esta situación era tan agobiante, sobre todo al principio cuando era algo tan nuevo y tan desconocido, era una situación agobiante, pero el hecho de que los niños estuvieran estudiando ayudaba a que se distrajeran un poco de la situación y de todo el caos que estaba pasando allá afuera con el virus y que se distrajeran un poco y se concentraran en otra actividad diferente. Entonces también vimos como esa parte positiva dentro de toda la situación.
Y así entonces, con todo esto que les hemos contado y que van a ver a continuación, también las entrevistas nos dan muestra de ese deseo que hay, que persiste, por volver a la presencialidad, por volver tal vez no a una presencialidad continua, pero sí a un modelo de alternancia en donde podamos, como la palabra lo dice, alternar entre lo virtual y lo presencial para no dejarnos de ver desde la escuela, pero tampoco descuidar la vida y la situación que hoy nos compete y a todos pues nos tiene como trastocados, como lo mencionábamos al inicio. Entonces, ya se habla de la posibilidad de volver a la escuela con todas las medidas y los cuidados que hoy la norma nos invita, cuidados de bioseguridad, ¿cierto? Pero entonces, también es posible cuestionarnos dentro de ese volver, cómo volveríamos, qué acciones desde la escuela se toman para mantener los cuidados, pero también para mantener ese contacto, para mantener la razón que Isabelino también nos manifiesta, la razón ser de la escuela, y es finalmente educar desde lo público y para lo público, o como nosotras lo definíamos, una inmersión social. Esa es la razón de la escuela. Ahora, como con estas dinámicas nuevas que tenemos de volver en una alternancia, cómo posibilitamos desde la escuela y desde la virtualidad eh, que este contacto persista, que si bien hay unos cuidados, cómo lograr que también desde la escuela todos nos sintamos conscientes de que hay una diferencia, de que hay posibilidad de estar en lo público y seguir educándonos para ello. Bueno, entonces, pues a continuación les pues verán un video en el que está un poco toda la información y las conclusiones que sacamos de estas entrevistas. Gracias por escucharnos y por vernos. Familias y escuela versus el COVID-19. Tanto las familias como las escuelas entrevistadas buscaban y querían lo mismo a pesar de la contingencia. Además, la escuela brindó apoyo psicosocial a las familias, insumos alimenticios y cambió sus estrategias metodológicas para poder acompañar a los niños de manera integral. Además, y en palabras de Isabelina Cide, la escuela representó también la figura del cliente, es decir, la familia debía pagar por un servicio para poder acceder a ella. Por otro lado, también representó la figura de la criada, es decir, la familia debía ser instruida por la escuela. De igual forma, en este tiempo de contingencia y con la escuela en casa, las familias tuvieron que hacer adaptaciones y esto se evidenció en la entrevista. Adaptaciones en sus dinámicas familiares, en los espacios, en el tiempo, entre otras. Y se pueden evidenciar tres figuras de las que Isabelino Cide nos habla: la figura de criada como el puesto que tal vez tiene hoy la familia, la figura de prótesis como la escuela es la que subsana aquello que la familia no puede brindar, y por último la figura de depósito. Además, tanto la familia como la escuela han aportado respeto, buena comunicación, puntualidad, compromiso y reconocimiento de los roles a la relación. En esta parte podemos evidenciar algunas de las preguntas o de las temáticas que fueron ahondadas durante la entrevista. Estas son algunas de las preguntas que surgieron a raíz de las entrevistas realizadas. A continuación te compartimos algunas conclusiones. Conclusión número 1. La buena comunicación, el respeto y el reconocimiento de los roles
son elementos que todos consideran deben estar presentes en la relación familias-escuela. La relación familias-escuelas ha tenido cambios durante la contingencia, lo cual ha hecho modificaciones en sus dinámicas. La dedicación, resiliencia, compromiso y creatividad son algunos elementos a resaltar durante este proceso en la contingencia. La escuela, por su parte, interviene en aspectos que no son académicos, pero que sí han tenido relevancia y gran importancia en el desarrollo integral. Además, la escuela creó estrategias didácticas y de acompañamiento para las familias.